Bienvenido a Cuba Vive su pelota desde el Clásico Mundial. Pasamos la postemporada de la Serie Nacional y estamos en modo de Clásico Mundial, en tiempo también y modo de Cuba, que abrió con victoria su paso por este fortísimo evento. Victoria de 3-1 sobre Panamá, con una ofensiva que su producción de largometraje terminó definiendo el juego, con un jonrón decisivo de Joan Moncada y antes solitarios de Joel Quijibert, sobre quien había muchas dudas, sí, por su comportamiento en Nicaragua, por todavía más con su comportamiento en los dos partidos frente a Kansas City y luego de Cincinnati, pero que abrió hoy en su mismísimo primer turno, callando de la boca a los que estaban abrumados. Excelente picheo, salida de calidad de Iván Molinero como esperábamos y como queríamos verlos todos. Excelente y hermético de Ariel Rodríguez. Creo que Manuel Chapman, supersónico, durísimo, con recta entre 97 y 98 millas, pero sin dominio su comando de picheo. Realmente estaba muy lejos de la zona de strike. Cuando quiso entrar, pues fue bateado y le fabricaron la única que permitió el equipo cubano. Muy bien también Joan López y excelente el cierre de Raidel Martínez. MVP del juego para nosotros, para los que están allá en Puerto Rico, para todo el que vio el juego desde allá, desde el grupo de Asia hasta acá. Increíble, indudablemente Iván Moncada, porque no solo batió, sino que con su defensa impidió y frustró la gestión ofensiva del contrario, o sea, de los panameños. Bueno, yo creo que debemos empezar por Cuba, aunque ya el Clásico tiene acción en todos los grupos. Ya tenemos a Australia con 2 victorias, a Taipei y a República Checa en ese grupo asiático con 2 derrotas, una soberana paliza japonesa a Taipei, un tremendísimo juego en el grupo B, hasta el octavo inning Gran Bretaña estuvo asustando y haciendo sufrir a un equipo de México que está entre los 6 favoritos de la inteligencia artificial, de 3 plataformas de la inteligencia artificial. Digo, el favorito entre los 6 a alcanzar incluso el título. Tanto Google Gemini como ChatGPT y Microsoft Copilot le dan un 6% de posibilidades de campeón. Pero vamos con Cuba. ¿Quién empieza aquí? Empiezo yo. Y me parece muy buena victoria ante Panamá. Se vio un equipo muy sólido en todos los aspectos, sobre todo una cosa que yo quiero ponderar, o sea, y es el aspecto de la ofensiva. Se vio un equipo muy disciplinado, algo que no se había visto en los juegos anteriores de preparación, y sobre todo que supo aprovechar los momentos y las oportunidades. Cuba batió 5 hits, solamente tuvo 2 flashazos en cuanto a la ofensiva, pero lo supo aprovechar, ese segundo y ese tercer inning, que es donde se hacen las 3 carreras. Me parece que se hace la mitad de la tarea cumplida. La otra parte de la tarea hay que cumplirla cuando se juegue con Colombia. Luego, ya con esas 2 victorias, habría que buscar un resultado ante Canadá y Puerto Rico. Misión difícil. Ahí hay que ver qué puede suceder. Aún así, me parece que incluso ganándole a Panamá y a Colombia no estamos clasificados, porque Puerto Rico puede terminar invicto y Canadá con 3-1. Siendo esa la situación, nos estamos despidiendo en primera fase. O sea, hay que primeramente hacer la tarea ante Panamá y ante Colombia, que son los rivales más asequibles, y luego entre Canadá y Puerto Rico. Una cosa que te quiero ponderar, y me hablabas de Guibén, que respondió nuevamente, demuestra su valía con el equipo Cuba en este tipo de torneos importantes. Es un bateador hecho para estos momentos, ¿no? Pero hay que hablar de Joan Moncada. Joan Moncada no es el mismo, o sea, no llegaba a este Clásico con la misma estela del hombre en cuestión que llegó en 2023. De 2023 a la fecha, Joan Moncada había sufrido muchas lesiones, no había podido ser ese gran regular en MLB, y bueno, en este sprint training llevaba de 10-0 con 7 ponches. Contra Logan Allen leí en las estadísticas que en MLB promediaba de 11-2, o sea, realmente algo anímico, y sin embargo, ante Logan Allen, le da ese jonrón de 2 carreras, que es el que nos termina dando la victoria. Y es justamente ese Joan Moncada quien, cada vez que se pone el uniforme del equipo Cuba y escucha las letras de nuestro himno nacional, es como si se transformara. Se transforma completamente y vuelve a ser un super peloterazo
Sí. que está No, sin duda, a la altura. estoy de acuerdo contigo. Fue el hombre de juego, no solamente Sí. de Cuba, del partido, en sentido general, por lo que Al bate apuntaba, y a la y defensa. a la defensa. Y además lo que tú dices, las lesiones, también llega con un cambio de equipo en la MLB, pasó por varias cosas y ahora vuelve aquí a ser la figura principal. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del equipo cubano? Sí, están narrando el juego por allá por la COCO y un partido bastante bueno en general, un encuentro redondo. Y lo que más me gustó al principio fue la paciencia de los bateadores cubanos en los Sí. primeros innings. Mira que en Cuba siempre se achaca y se dice que si le vamos a los primeros lanzamientos, era increíble la cantidad de lanzamientos que lo hacían gastar a los pitchers panameños. Incluso uno de los primeros relevistas sacó de 1, 2 y 3 y tiró como 19 o 20 envíos en una entrada porque realmente no se la están poniendo nada fácil a los lanzadores panameños. Al principio del juego, ya del quinto, del sexto en adelante, sí comenzaron a hacer swings más rápido. Fue cuando llegaron a retirar 13 seguidos los pitchers de Panamá. Yo creo que esto tiene una parte psicológica también, porque cuando uno va adelante como que se acomoda un poquito, no sé, puede que por esa parte como que le han quitado un poco de tensión a la hora de estar ahí concentrados en el cajón de bateo y quizás por eso hayan bajado ese promedio de lanzamientos que le quitaban a los lanzadores rivales, pero por esa parte bien. Una vez más se vio la tendencia preocupante por una parte de la Serie de las Américas de comenzar bateando muy bien. Hicieron 3 carreras en las en las 3 primeras entradas, pero después en los 5 últimos innings se fueron en blanco, no pegaron un hit más y realmente es algo que llama poderosamente la atención, porque incluso al principio es verdad que hicieron esas carreras, pero Logan Allen había ponchado 4 de los 5 primeros, lo que entonces llegó el jonrón de Orky Gibert y después el doble de Cape, donde realmente tuvo un corring súper osado, súper agresivo, se mostró con tremenda elasticidad para entrar en segunda base y para eludir al hombre que estaba intentando ponerle out, y después el cuadrangular de Moncada, pero aún así el equipo ganó, por supuesto, es una gran alegría, pero no acaba de despejar, sobre todo en el bateo, que era donde estaban las grandes dudas. Y bueno, en cuanto a la labor del picheo, me pareció excelente el manejo de Germán Mesa. Un momento que parecía que el Iván podía llegar quizás hasta 5 innings, porque ya tenía 2 outs sacados en el cuarto y le quedaban como 15 lanzamientos. Tenía el bateador en 2 y nada, pero le entró con una curva alta y muy dócil, le pegó hit. Después vino un boleto con 4 bolas seguidas y ya sabiendo que de todas maneras le iba a quedar poquito que trabajar por la restricción de lanzamientos, fue cuando decidió poner a Yariel Rodríguez y realmente el trabajo que hizo fue soberbio. Soberbio, si no me falla la memoria, 27 lanzamientos para sacar 7 outs, lo que da un promedio de menos de 4 en vivos por cada bateador. Fenomenal lo que hizo el hombre que tuvo tremenda campaña el año pasado en esa función de relevista medio con los Azulejos. Así que excelente el partido por esa parte. Después la complicación de Chapman, Darien, que casi se complica también, estuvo en 3-1 hasta que sacó el out, y Joan también tuvo su complicación en el octavo, pero fue la jugada aquella donde el corredor de segundo se fue al suicidio para tercera. Estuvo bien a la viva el grillo ahí con Moncada, y ya después con Reidel sí, no hubo casualidad, grandísima defensa, como habían resaltado de Moncada, cogió una pelota a mano limpia, después otra jugándole cortico ahí, donde termina la grama interior al bateador de Panamá, tremendo reflejo hacia su izquierda, excelente la defensa, quitando ese primer error abriendo el juego de Ariel. La manera en que pone AO el intento de robo Sí. de tercera. Gran tiro de Omar Hernández. También gran tiro de Omar Hernández. Bueno, efectivamente, es como tú dices, Jorgito. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Tenemos tercero, cuarto y quinto con Ariel Martínez, yo, Alfredo Despaine Y el Grillo. y Elisbeth Ruano. 2 hits entre los 3, ambos de Ariel Martínez. Sí. Se sigue viendo ajustado al bate. Entonces, la pregunta que le hago es, enlentece la alineación, la traba, la alineación mantendrían tercero, cuarto y quinto de esta manera en el segundo partido. Esto es un torneo corto. ¿Lo harían o no lo harían? Sí o no, pero con 2 líneas nada más de argumentación. Dime. Sí le enlentece y cambiaría ese orden al bate. Cambiaría ese orden al bate, que Y algunos jugadores también. estarías mandando a alguno de los 3 al banco. Sí. Igualmente, no solo que lo hace más lento, sino que si son bateadores lentos así, tienen que producir para que estén ahí. Y no lo hicieron este primer partido. Pienso que Alexander pudiera entrar quizás por
por el Grillo, Marcos Núñez pudiera entrar en primera y poner a Ariel Martínez designado. Pudiera ser Esa es mi también variante, una sí. opción. Yo creo que esa es la variante que me parece mejor. Claro, para sentar a España con la historia que tiene. No, pero estoy hablando que me parece que esta de Malcolm sería la mejor. Yo tampoco siento a Alfredo de España, yo no lo siento. Ya después se fue ajustando en el partido, dio una buena conexión, demasiado fuerte para su velocidad, dejó una primera, tan fuerte que le dio un jugador, le da al otro y le ponen a un primero. O la otra que se pudiera hacer es Moas, que no se vio bien tampoco, poner a Marcos Núñez por él, que no es su posición más habitual, pero ha jugado los También partidos. puede ser, creo que a Moa se le puede dar un chance más, aunque digo porque eso sí hace creativo al equipo, ¿entiendes? Sí. O sea, le da la posibilidad de crear carreras. Esto lo del como tú hablabas, del scoring de GDK. Me gustó muchísimo su partido. Sí, muy buen partido Muy de buen GDK. partido. Muy buen partido de GDK. Bueno, esa es la pregunta que se están haciendo ahora los aficionados al ver este resultado, que como tú decías, realmente fue una ofensiva que dio 5 hits en los 3 primeros innings, le dio 5 hits al abridor, hasta ahí, de ahí para allá no dio hits, o sea, Realmente- no dio hits del tercero al noveno inning, fueron retirados 13 bateadores consecutivos, los últimos 13 bateadores, y de los 27 outs de Cuba, el picheo panameño sacó a 11 por la vida de los strikes. En el caso de Panamá se poncharon 8, de ellos, bueno, ya habías dicho, Molinero ponchó a 4 y ayer ponchó a 3. Se vieron Ante- muchos ponches también un poco desesperados. A Ruebarrena siempre se sabe que la slider es ahí su punto débil. Lo poncharon una vez con 2 sliders seguidos. Omar le fue un lanzamiento altísimo también por fuera. Hubo varios ponches así con envíos que estaban bien lejos de la zona de strike. Bueno, yo creo que de todas maneras es un balance positivo porque el béisbol tiene aspectos de juego, aun cuando sus fundamentos, cuando hay un gran nivel, se expresan todavía con mayor fuerza. O sea, fundamentos clave del béisbol son la defensa del No, al picheo, final, son la defensa del picheo, y eso Cuba lo llevó a la práctica en este partido y pudo sacar el mejor saldo. se jugó al estilo moderno, al estilo MLB, ponche y jonrón. Claro. Cuba como hizo las carreras con 2 jonrones. Y yo creo también que el nivel de este clásico, que es un nivel de Grandes Ligas, Sí. está claro. Ya decía yo el otro día en la televisión que hay 306 jugadores del sistema de MLB inscritos en el clásico, o sea, en los diferentes equipos, Y pero de 63% en el roster de 40. 190 son del roster de los 40, o sea, 62%, 63%, lo que aumenta mucho la calidad, y en ese escenario de tanto nivel está Cuba, por lo tanto hay que jugar un béisbol moderno. Y en ese béisbol moderno, en el de Grandes Ligas, en el que se falla poco, la defensa del picheo son fundamentales, a tal punto que en ese béisbol tan exigente no gana el que más carreras hace, El que gana menos el que menos carreras permite. Entonces, vamos a tomarnos una brevecita pausa para ver las imágenes de la primera victoria de Cuba frente a Panamá. El asiático de este trío es el amigo Jorgito. Háblame del grupo asiático. Hay una paliza japonesa con Otani, con Rob protagónico ahí en el reparto, y un Australia que ya tiene 2 victorias. Sí, realmente Japón, tremendo equipazo. Generó algunas dudas en los partidos previos porque perdió un encuentro con Búfalos de Orix, otro también con Fukuoka que terminó cayendo, pero lo que hizo contra Taipei fue inmenso. Y Otani, ni qué decir, abrió el juego con doble, aunque de ahí no se pudo hacer nada.
Después vino el segundo inning, se envasaron 3 y Otani la despachó por todo el jardín derecho para enloquecer al Tokyo Dome y vinieron 2 outs, parecía que el inning se acababa ahí, pero se combinaron 3 boletos con 5 hits de Japón y lograron terminar con 10, luego sumaron 3 más en el tercer episodio. Equipazo que tiene Japón, equipazo, la versión con más jugadores de Grandes Ligas, con Otani, con Seiya Suzuki, con Murakami y Okamoto, que van a debutar esta temporada con los Medias Blancas y con Toronto, pero igual son peloteros de tremendo nivel. En el picheo Yamamoto, por supuesto. Tremendo equipazo el que tiene este Japón, más otros de su propia liga como Sosuke Henda, Morichita, señor conjunto que con una sola estrella de Grandes Ligas de Japón siempre le ha bastado para ganar el clásico, y con el roster que tiene ahora realmente son más que serios aspirantes. Y bueno, por otros lados, el conjunto de Australia muy bien, me gusta este equipo de Australia, tiene algunos peloteros como Trey Bazana, que fue el número 1 del draft amateur de la MLB en 2024, Robbie Perkins, que ya estaba impulsando 3 carreras en estos primeros partidos, y un picheo fenomenal. Han permitido solamente 7 hits y 1 carrera en estos 2 primeros encuentros, así que Australia, como el clásico pasado, tiene buenas opciones de clasificar, aunque para eso tienen que vérselas con el equipo que dejaron fuera, con Corea que tiene ya sed de venganza, porque después de llegar a semifinales invicto en 2006 y ser subcampeones perdiendo 5-3 en extra inning con Japón en 2009, llevan 3 clásicos seguidos fuera en la fase inicial, algo realmente incomprensible, y vienen ahora por supuesto a regresar hacia ir más allá con hombres como Whitcomb, que es el segundo máximo jonronero en ligas menores de 2023 para acá, así que tiene tremendo bateo, siempre ha sido lo que ha caracterizado a Corea, que venció 11-4 en su primera salida a República Checa, así que, aunque son partidos en hora de la noche. Venció con 4 jonrones. Sí, 4 cuadrangulares. Y el primero del torneo que conectó Bo Young, algo así el nombre. Y ya te decía, aunque son partidos en hora de la noche y no se puede transmitir, el que tenga la posibilidad, sea por internet o por la vía que sea, de ver estos encuentros a las 10 de la noche y 5 de la mañana en el territorio asiático, les recomiendo que lo vean porque realmente me parece muy interesante esa llave. Correcto. Vamos a ver Australia cómo sale de su examen con Japón y Corea, que son, sin duda, como tú decías, los equipos a derrotar en este apartado. Del grupo B, que aquí tenemos a su encargado, a Nacho Machín, el grupo B tuvo un partidazo hoy, por lo menos hasta el octavo inning. Hasta el octavo inning, México sufrió con Gran Bretaña, sufrió con los Beatles. A mí no me sorprende, porque este clásico de 2026 es el más reñido, el más disputado y el de mejor, a priori, el de mejor calidad de todos los anteriores, tanto por la profundidad de las plantillas como por los nombres que están inscritos, porque se ha hablado mucho de grandes ausencias, pero realmente cuando uno mira las grandes ausencias son muy pocas comparado con la gran cantidad de estrellas que se han reunido en este clásico. Entonces, me parece a mí que, a ver, yo no creo que los grandes favoritos no vayan a ganar, pero sí, para decir quiénes son los dos que pueden pasar a la siguiente fase, no va a estar tan claro como en los distintos años. Antes uno veía en los grupos que, o sea, por ejemplo, Dominicana y Venezuela. Ahora estamos en el grupo de Dominicana y Venezuela, y ahora estamos viendo Dominicana, Venezuela, Holanda e Israel, que tienen muy buenos equipos. En este grupo B no es la excepción. México y Gran Bretaña. Gran Bretaña venía con muy buena plantilla. No obstante, en estos pequeños detalles son los que hacen grande el amor, como dicen por ahí. Y entonces el partido se decanta a un solo lado, porque Gran Bretaña no tiene esa profundidad en el bullpen que sí tiene México. Bueno, se decantó a un solo lado en el octavo inning, porque hasta el séptimo había empate a 1. Y si no estaba delante de Gran Bretaña, porque hay un jugador cubano que juega en México, que es a Rosarena, que lo que le hizo al corredor fue fantástico, un abuso. Hoy a las 8 de la noche cierran las acciones con Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos y Brasil. Ajá, y Venezuela comenzó. Y Venezuela, que ya comenzó, y le ganó a Holanda 6-2 en el grupo D. Entonces, muy rápido, porque el manager de este equipo, que es Giro, está ansioso ahí por terminar. No, y al momento que grabamos esto estaba a empezar el juego Puerto Rico. Y está a empezar el Puerto Rico-Colombia. Pero muy rapidito, nos quedan 2 cositas, Giro, muy rápido. El abridor, nos están diciendo también los asistentes por aquí, Oscarito, Giro, que Germán Mesa ha anunciado que el abridor
frente a Colombia este domingo estaría entre Denis Larrondo y Julio Guayo. Esperemos cuál sería finalmente su decisión. Y lo otro que quería apuntar, porque hay que apuntarlo desde este primer inning del clásico, ¿está bien? Favorito del clásico. Dominicana. Para ganar. Para ganar. Estados Unidos. Favorito del clásico para ganar. Japón. Y ese es el podio, como quiera que sea. Japón. Estamos, bueno, rápidamente, porque para dar un dato, la inteligencia artificial, que ya se ha metido de lleno, como en todos los lugares, en el Clásico Mundial, 3 plataformas, ChatGPT, Microsoft Copilot Y Gemini. y Google Gemini dieron sus aproximaciones. Tanto Copilot como ChatGPT dan campeón a Estados Unidos, segundo Japón, tercero Dominicana, cuarto Puerto Rico. Así hacen Copilot y ChatGPT. Ahora, Gemini hace otra cosa. Gemini está poniendo a Japón como campeón, porque parece que me escuchó, está poniendo a Estados Unidos como segundo, mantiene a Dominicana tercero y pone a Venezuela cuarto. Cuando se plotearon todos los resultados, eso estaba dando que los 6 primeros con más aspiraciones a terminar campeón son Estados Unidos con el 36% de las posibilidades, Japón con 31%, Dominicana con 17%, Venezuela con 7%, México con 6% y Puerto Rico con 3%. Y se acabó. Seguimos viviendo la pelota aquí en Cuba en modo clásico mundial.